Te doy la bienvenida a Conamat Digital. Es importante que tengas contigo los libros del curso y materiales para hacer anotaciones. Vamos a comenzar. Historia de México, Unidad 2, la independencia de la Nueva España. En realidad deberíamos decir la independencia de México porque al adquirir su soberanía propia, México podía replantear su propio nombre y decir, este es la nación, México. Bien, pero más allá de esta breve especulación nominativa, explicar la independencia de México significa abordar un proceso multifactorial, multicausal, ¿sí? Causas económicas, políticas, sociales, ideológicas, y en un sentido más esquemático, podemos hablar de causas externas, cosas ocurridas fuera del territorio de la Nueva España, pero que influyeron dentro. Y por otro lado, causas internas, procesos que estaban ocurriendo al interior del territorio novohispano. Entonces, en una primera aproximación, vamos a hablar de las causas externas que explican el origen de la independencia de México. ¿Sí? Hay que aclarar que muchos de estos factores ocurrían, por ejemplo, en Europa, como por ejemplo la Ilustración, o incluso representaban una influencia que se extendía a lo largo y ancho de diversas colonias españolas o portuguesas en el continente americano. Así, entonces, al hablar de la Ilustración, consideremos la fuerza explosiva de una ideología liberal, racionalista, crítica, que lo mismo había ya influido en grandes revoluciones burguesas como la independencia de las 13 colonias al norte de la Nueva España o la Revolución Francesa que cimbró a toda Europa y en realidad a todo el orbe occidental. Y es que en efecto, las ideas de la Ilustración hablaban de la libertad, de los derechos naturales, de la soberanía de los pueblos, de la sensatez con la que un sistema político debería establecer pues las mejores prácticas, ¿no? Por ejemplo, aquellas que favorecieran las libertades, aquellas que garantizaran el bienestar o por lo menos el ejercicio de los derechos civiles. ¿Sí? La Ilustración, pues de manera muy prometedora, hablaba de difundir el conocimiento para liberar la conciencia y para suscitar con ello el progreso de los pueblos. Otro de los factores importantes son las reformas borbónicas que el monarca español inició Carlos III a mediados del siglo XVIII y después Carlos IV las continuó. Se trata de causas externas, por más que se hayan aplicado en la Nueva España, pero son decretos políticos, administrativos, económicos, dictados por la corona española desde allá, desde la metrópoli, y aplicados en la Nueva España, pero incluso en otros territorios coloniales bajo el dominio de la corona española en el siglo XVIII. Ahora, las reformas borbónicas desplazaron a los criollos tanto del poder político, de su participación, por ejemplo, en la Real Audiencia, como también del poder económico al cancelar los consulados y también al imponer ciertas aplicaciones al clero novohispano como el pago de impuestos o expropiaciones de bienes inmuebles, provocó una gran inconformidad, una gran agitación en la población criolla y en el clero novohispano. Así que la influencia de las reformas borbónicas devino en una gran inconformidad que se empezó a manifestar décadas antes de que estallara el movimiento de independencia. Otro de los factores importantes al hablar sobre el origen de la independencia de México son las llamadas revoluciones burguesas, básicamente la independencia de las 13 colonias en 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Bueno, para decirlo en forma coloquial, ¿sí? Al norte de la Nueva España, a un tiro de piedra, se encontraban las 13 colonias inglesas que impulsaron una independencia exitosa hacia 1776.
Los criollos y quizá otros sectores liberales que radicaban en la Nueva España podían ver esto y admirar, literalmente admirar, el logro de los colonos norteamericanos al haber adquirido soberanía propia y pues su influencia se manifestaba como un anhelo. Es como si los criollos pudieran decir, si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no podríamos intentarlo y también adquirir soberanía propia? ¿Sí? Es definitiva la influencia, pues, de la independencia de las 13 colonias como un movimiento entusiasta, liberal, inspirado en la ilustración y evidentemente un movimiento exitoso que marcaba el ejemplo para todo el continente americano. También la Revolución Francesa, que representó un cambio muy fuerte, muy radical, porque terminó por abolir la monarquía absoluta y promover este mismo cambio no solamente en Francia, sino en el resto de Europa. Digámoslo claramente, la Revolución Francesa cimbró a Francia, a Europa y a todo el orbe occidental. Aquí en la Nueva España, la corona española hacía esfuerzos porque este tipo de noticias no se difundieran, pero efectivamente se conocían y los criollos apreciaban y aplaudían los logros de la Asamblea Constituyente Francesa que proclamaba la libertad, la igualdad y la fraternidad, y entonces los criollos novohispanos decían, pues también vamos por la libre. ¿Sí? Eh, un factor detonador o coyuntural fue la invasión francesa a España en 1808. Napoleón Bonaparte va a invadir a España justamente en un momento en el que hay una cierta fricción entre el príncipe heredero Fernando VII, y el monarca español Carlos IV. ¿Sí? En un momento dado, el príncipe se apoderó del trono español, incluso manteniendo como rehenes a su padre y a su madre, a los reyes españoles. Y esto, bueno, pretexto, ¿no? Le dio motivo a Napoleón Bonaparte para tomar acción e iniciar la invasión francesa en el reino español. Finalmente, las tropas francesas se instalaron en España y Carlos IV fue obligado a abdicar a su derecho al trono y el príncipe Fernando también fue obligado a abdicar como heredero al trono y a irse al exilio. En España se instaló pues como monarca José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo español, del ejército español? Naturalmente rechazaron la autoridad de José Bonaparte, lo veían como un impostor, como evidentemente un emperador extranjero, no español, y pues claramente no lo querían. Pero aquí lo interesante es que la invasión francesa a España también repercutió en México, en la Nueva España y en otras colonias españolas de América, porque de la misma forma los criollos novohispanos dijeron, reconocemos la legitimidad de Fernando VII y no la de José Bonaparte. Así que en nombre de Fernando VII vamos a tomar el poder y a instalar una junta de gobierno o a instalar un congreso o a una asamblea que pueda asumir el mando de la Nueva España en nombre de Fernando VII. Hay que agregar, por último, que la invasión francesa a España evidentemente le restaba soberanía a España y de esa misma forma España ya no podía ejercer soberanía en sus colonias, sin que esto sea simplemente una cuestión oportunista, pero era el momento idóneo para iniciar la independencia de México y la independencia de otros territorios coloniales españoles. Simplemente, si España estaba invadida y las tropas españolas estaban concentradas en la península tratando de restaurar su soberanía, entonces había pocas tropas españolas en el continente americano y era el momento idóneo para impulsar la lucha que en México estalló en septiembre de 1810. Causas internas de la independencia de México.
En realidad, al hablar de causas externas y causas internas, hay que considerar que se combinan, pero para fines de un análisis y para poder entender un proceso complejo, multifactorial, claro, es necesario separar causas externas y causas internas. Al hablar sobre causas internas, naturalmente estamos diciendo que son procesos que estaban ocurriendo al interior del territorio novohispano y que naturalmente estaban generando la necesidad de un cambio. Si pensamos un poquito, digamos, considerando las aspiraciones, las necesidades, las circunstancias de aquellas generaciones de mexicanos eh, que pues les tocó vivir este evento, podemos entender que en un momento dado eh, aquellas cosas que estaban ocurriendo en territorio novohispano estuvieran suscitando su inquietud, su agitación, su inconformidad, o por qué no, más allá de una simple inconformidad, su entusiasmo por adquirir soberanía propia. Especialmente el sector criollo tenía, pues, con esta visión enciclopedista, ilustrada, una cierta valoración de lo que eran las libertades civiles, el concepto de soberanía, ideales como la libertad, la independencia. Otros sectores eh, quizá peleaban o estaban más bien inconformes por motivos más bien de tipo social, como por ejemplo sobreponerse a la esclavitud o a la explotación. Bueno, en todo caso, habría que decir, en primer lugar, durante los siglos de vida colonial, entre el siglo XVI y el siglo XIX, pues la vida política, económica, administrativa, religiosa, cultural de México estaba plenamente controlada por España, por la metrópoli. ¿Sí? Y esto, si hablamos en un sentido crónico, iba generando cada vez más una sensación de malestar, de inconformidad, pero más allá, insisto, más allá de simplemente estar inconformes, el anhelo de libertad frente a ese control hermético de España sobre la vida novohispana, el anhelo de libertad iba increciendo. Era un entusiasmo, una fuerza, porque creo que más allá de estar simplemente inconforme, un pueblo es capaz de transformar su realidad histórica cuando además tiene aspiraciones, no simplemente cuando está inconforme, sino cuando tiene una intención de cambio. ¿Sí? Ahora, si consideramos específicamente la situación de los criollos, eran un sector, digamos, intermedio en la escala social, en una sociedad de castas altamente estamental y con contrastes y verdaderas diferencias a partir de criterios segregacionistas. Tan es así que, por ejemplo, los criollos, si bien eran españoles de padre y de madre españoles y por eso tenían cierto estatus, pero el hecho de nacer en tierras mexicanas o, digamos, en territorio americano, los ponía en desventaja frente a los privilegios de los peninsulares. Los criollos no podían aspirar a ser virreyes o a ejercer grandes cargos políticos o incluso religiosos. Los criollos tampoco, sobre todo a partir de las reformas borbónicas, no podían ya pues participar plenamente de las ventajas económicas del modelo colonial. Entonces los criollos pues eran un sector intermedio suficientemente educado, suficientemente ilustrado y suficientemente inconforme como para ser los que iniciaron el cambio o uno de los sectores protagónicos. Consideremos que en la ideología de los criollos había dos elementos, la influencia liberal de la ilustración, por un lado, y un fuerte sentimiento nacionalista de identidad territorial. Los criollos se veían a sí mismos como habitantes de esta nación. En cambio, veían a los peninsulares como extranjeros que venían a gobernar y a ejercer una serie de privilegios inmerecidos. Por subjetivo que sea,
pero esta ideología liberal y nacionalista de los criollos representaba un factor ideológico, un factor de lucha, de empoderamiento, de entusiasmo, porque si bien los criollos se sentían relegados por los peninsulares, pero no se sentían derrotados, sino que consideraban que tenían todo el derecho de tomar el poder y buscaban la oportunidad. Bien, desde luego que aquí estamos hablando también, por lo mismo, de la gran influencia que representaba, eh, pues, un sistema social marcado por injusticias, por la explotación de ciertos sectores, por ejemplo, la población indígena que durante los primeros siglos de colonia se vio sometida a la encomienda y posteriormente continuó siendo explotada por prácticas como el repartimiento. Pero aunque la población indígena no estaba reducida a la esclavitud e incluso tenían derechos, propiedades y eran acreedores a la educación, etcétera, pero finalmente eran sometidos a la explotación, a todo tipo de abusos, de maltratos y mucho antes que los criollos impulsaran la independencia, en diferentes partes del territorio novohispano hubo brotes de rebelión de sectores indígenas. Ajá. Y también la población negra sometida a la esclavitud, pues desde luego, 2 o 3 veces, eh, con este rencor, con este sentimiento de opresión, también se rebelaron en algunas ocasiones, de manera que la causa de los criollos, que es liberal, es un poco la idea de la soberanía, los derechos civiles, etcétera, se combinaba con las causas sociales de sectores que estaban simplemente oprimidos. Eran compatibles, pues, los intereses de los criollos y los intereses de otros sectores, y esta compatibilidad explica por qué tarde o temprano, esto es, en septiembre de 1810, estalló el movimiento. Bueno, hablemos ahora del momento previo al estallido de la independencia. En agosto de 1810, en la casa de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro, se estaba pues organizando un movimiento de sublevación, la famosa conspiración de Querétaro, ¿sí? Destacaba importantes personajes como la propia corregidora o Miguel Hidalgo, el párroco del pueblo de Dolores. Y su intención era tomar el poder de la Nueva España e imponer un gobierno, digamos, civil, pero en nombre de Fernando VII, precisamente aprovechando las circunstancias en las que España se encontraba invadida por Francia. La conspiración de Querétaro en sí fue descubierta, fue delatada, pero esto lejos de tener el propósito de los conspiradores, lo único que hizo fue acelerarlo, porque al mes siguiente Miguel Hidalgo inició la lucha en el pueblo de Dolores, lo que conocemos como el famoso grito de independencia. Etapas de la independencia de México. Se trata de una guerra que se prolongó 10 años o poquito más, entre 1810 y 1821, y que se puede dividir en 4 etapas. La primera etapa, la iniciación entre 1810 y 1811. La segunda etapa, la organización entre 1811 y 1815. Una tercera etapa, la llamada resistencia, entre 1816 y 1820-21. Y finalmente, la etapa de la consumación, el triunfo del movimiento en el año de 1821. ¿Sí? Valdría la pena considerar el costo económico, pero sobre todo el costo humano de esta guerra, porque con pues justo derecho nuestra memoria histórica evoca ese momento y se enaltece a los próceres. Pero ¿cuántas vidas humanas costó esta lucha y con ello la adquisición de soberanía propia?
Por supuesto, la soberanía es muy valiosa, pero tuvo un costo humano y un costo económico que por lo menos debemos considerar, porque eso es la reflexión histórica. Ahora, vamos a explicar brevemente la parte del inicio, es decir, la primera etapa de la independencia entre 1810 y 1811. ¿Sí? La campaña de Miguel Hidalgo, lo que Miguel Hidalgo inició, eh, finalmente fue muy breve su campaña y a él ya no le tocó ver el triunfo de la lucha, pero fue trascendente porque la lucha que él empezó en septiembre de 1810, 10 u 11 años después, logró el triunfo, desde luego con sus bemoles, con sus aciertos, desaciertos, contradicciones, pero finalmente lo que Miguel Hidalgo inició en 1810, aunque él ya no lo pudo ver, se consumó en 1821. Bien, la campaña de Hidalgo comienza con el famosísimo Grito de Dolores en el pueblo de Dolores, Guanajuato. Miguel Hidalgo era el párroco y desde luego desde antes, con una formación ilustrada, Hidalgo hablaba o se refería a los derechos naturales, a los derechos de la población, pero muy particularmente eh, eh, reclamaba la devolución de tierras, el respeto a las tierras de las comunidades indígenas. Aquí hay un matiz social muy importante en la lucha de Hidalgo. No debemos perder de vista, en ese sentido, dos factores importantísimos de carácter social que impulsaron la lucha de Hidalgo: la restitución de tierras a comunidades indígenas y la abolición de la esclavitud. Ahora, el grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 marcó un estallido, una rebelión. De manera improvisada, Hidalgo empezó a organizar a un ejército popular, indisciplinado, sin formación, sin armas y muchas veces desorientado. ¿Qué buscamos en realidad? ¿Sí? Un fuerte rencor y un sentido de inconformidad, pero al cual había que darle causa, al cual había que darle una orientación, ¿sí? Porque precisamente poco después, la toma de la Alhóndiga de Granaditas representa uno de los hechos más bochornosos en la campaña de Hidalgo. Y es que en este almacén de granos se refugiaron familias criollas españolas y militares, pero las tropas insurgentes, en su explosión, en su afán por tomar la ciudad, pues incendiaron, prendieron fuego, quemaron vivos a los que ahí se encontraban. Un hecho que ha sido señalado, bueno, que a Hidalgo le costó un juicio y con ello la ejecución en 1811, pero que a través de la historia, el juicio histórico, también una y otra vez ha insistido en pues la gravísima responsabilidad de Miguel Hidalgo por este acontecimiento. Hay que decir que Hidalgo inmediatamente tomó acción y emitió un bando en el que condenaba esta forma de proceder y advertía que pasaría por las armas a aquellos insurgentes que repitieran este tipo de conductas, ¿no? No podemos tomar un poblado y masacrar a la población o saquear o cometer botines, ¿no? No podemos actuar como delincuentes, sino que tenemos que ser un ejército libertador, ¿sí? En fin, muy polémico el asunto, pero fue esta situación de la Alhóndiga de Granaditas un momento poco afortunado para el prestigio de la lucha. Otro momento importante en la campaña de Hidalgo fue la batalla del Monte de las Cruces en octubre de 1810, porque el triunfo de las tropas insurgentes le permitía a Hidalgo, si así lo hubiera deseado, tomar la Ciudad de México, la capital de la Nueva España, y quizá, especulando, en ese momento consumar la independencia. Los historiadores discuten, analizan, se cuestionan por qué Hidalgo, después de ese triunfo, no se decidió a tomar la capital y consumar el triunfo. Eh, Muy discutible, mucha especulación, pero se ha llegado a decir que en realidad las tropas de Hidalgo estaban diezmadas
y que el grueso de las tropas realistas estaban concentradas en la capital como para que estas tropas insurgentes, después de su triunfo en el Monte de las Cruces, tuvieran la fuerza y el ánimo para tomar la capital. De una u otra manera, Hidalgo prefirió desviarse y tarde o temprano llegó hasta Guadalajara, donde instaló un gobierno insurgente y allí, entre otras cosas, pues estableció una fábrica de armas y un periódico insurgente que se conoce con el nombre de El Despertador Americano. Aquí, desde luego, hay que considerar otro matiz, otro aspecto. Una lucha social, una lucha como la independencia, desde luego, logra mucho cuando da a conocer sus causas o sus propósitos, ¿sí? Más que las batallas militares, dar a conocer las causas, los objetivos, las aspiraciones, suele haber el apoyo de propios y extraños. Entonces el Despertador Americano, y así lo advirtió Miguel Hidalgo, era un órgano de difusión de la lucha que se podría conocer en todo el territorio novohispano y seguramente hasta en Europa y recibir apoyos, ¿sí? Entonces, el Despertador Americano, si bien fue un periódico que duró poco tiempo, pero sirvió para difundir, por ejemplo, un acta de independencia que Hidalgo emitió a principios de 1811. Y también, nuevamente, el decreto de abolición de la esclavitud. Hidalgo, a través del Despertador Americano, daba a conocer que la esclavitud quedaba anulada en México y que todo aquel que fuera esclavo podía aspirar a su legítima libertad y podía adherirse a la lucha, a la causa insurgente. Bien, la lucha de Miguel Hidalgo terminó siendo abatida en julio de 1811, si bien él y otros insurgentes terminaron fusilados después de un juicio y de pues una serie de procesos, yo diría, pues muy amargos, anatemizarlos, excomulgarlos, enjuiciarlos, fusilarlos, decapitarlos y exhibir sus cabezas, ¿sí? Pero aún así, podemos decir que la lucha que él había iniciado ya no se detuvo. Con él o sin él, esta lucha continuó y posteriormente vio pues su causa consumada en 1821. La independencia de México, etapa de organización. Estamos hablando propiamente de la segunda etapa, la campaña de José María Morelos y Pavón, entre 1811 y 1815. Morelos representó el liderazgo más radical y de mayor visión en el contexto de la independencia. No debe ser fácil estar al frente de una lucha y tener claro el rumbo hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Y todo indica que Morelos sí lo sabía. Para empezar, en el terreno militar, Morelos contaba con el apoyo de importantes generales como Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros. Morelos supo introducir disciplina, organización, estrategia en el ejército insurgente. Prácticamente le enseñó cómo moverse en el campo de batalla y guiado por un principio práctico y ético que es la mejor batalla es aquella donde perdemos menos soldados. La vida de cada uno de los insurgentes es en sí misma valiosa. Es cierto, en la lucha se vive y se muere, pero si es posible preservar la vida de nuestras tropas insurgentes, salir vivos de una batalla, es mejor esa situación, ¿sí? Y así lo hizo, por ejemplo, en el sitio de Cuautla, ¿sí? Después de tomar el puerto de Acapulco, que también representa un sitio estratégico porque es la entrada y salida y el contacto de la Nueva España con el extranjero por la parte del Pacífico, pero después de esto, hacia 1812, a lo largo de su lucha, pues se dio este pasaje
conocido como el sitio de Cuautla. Aquí lo que Morelos demostró fue una gran capacidad para resistir y para evacuar a sus tropas prácticamente ilesas frente al asedio que las tropas realistas, encabezadas por el terrible general Félix María Galeana, hacían en Cuautla. ¿Sí? De manera que el sitio de Cuautla demostraba una gran capacidad organizativa y una gran capacidad, una verdadera ingeniería militar por parte de Morelos. Pero más allá del ámbito militar, Morelos fue un líder político e ideológico y pues con un gran poder de convocatoria, reunió a los insurgentes en el Congreso de Chilpancingo a finales de 1813. Por cierto, él le llamaba Congreso de la Náhuac. Ante el Congreso Insurgente de Chilpancingo, Morelos dio a conocer sus ideales políticos y sociales a través de un escrito personal que pasó a la historia con el nombre de Los Sentimientos de la Nación. Los ideales políticos de Morelos hablaban de una completa separación entre la América septentrional, o sea, México, y España. Que esta América septentrional tuviera soberanía propia y pudiera tener su propio gobierno, sus propias instituciones, sin tener que consultar siquiera el parecer de la corona española. ¿Sí? Esto, en el contexto en que lo estamos diciendo, representaba una postura sumamente radical, porque todavía muchos criollos y muchos de los insurgentes especulaban con una especie de lucha que terminara proclamando la soberanía de México, pero todavía bajo el mando de la corona española. Contradictorio, ¿no? Pero Morelos decía, no, una verdadera lucha por nuestra independencia debe separar completamente a México y España y debe pues dar origen a soberanía propia. ¿Sí? Estas ideas radicales, entusiastas, a través de los sentimientos de la nación, pues naturalmente estaban siendo discutidas en el Congreso de Chilpancingo. En el ámbito político, otra idea también radical, sobre todo en ese contexto histórico, era la de formar una república, no una monarquía, sino una república. ¿Sí? Sabemos claramente que el principio de la república es división de poderes y equilibrio entre los tres poderes. Esta era la propuesta de Morelos que se manifestó a través de los sentimientos de la nación. También sus ideas sociales eran muy importantes y muy radicales. Retomaba lo que Hidalgo había planteado previamente como la abolición de la esclavitud y con ello la abolición de las castas, la restitución de tierras a comunidades indígenas. Añadamos entre paréntesis que tanto Hidalgo como Morelos, antes de la independencia, eran párrocos que tenían un compromiso social con comunidades indígenas y que se esforzaban por la restitución de tierras a aquellas comunidades campesinas indígenas frente a los excesos y a los abusos de hacendados criollos o peninsulares. Bien, entonces, otra de las ideas de carácter social que el propio Morelos plasmaba a través de los sentimientos de la nación era, pues, crear un sistema de educación pública al alcance de todos. ¿Sí? Morelos hablaba de eliminar cosas como las castas, la Inquisición, y si bien decía, mantengamos al catolicismo como religión de la nación, pero decía, vamos a eliminar excesos cometidos por la iglesia, como por ejemplo los impuestos parroquiales o la Inquisición. ¿Sí? Hablaba sobre una cierta forma de liberación social y política para un proyecto de nación que debería ser el propósito de la independencia. Y de esta manera el Congreso de Chilpancingo discutió y elaboró la Constitución de Apatzingán, que fue a promulgarse hasta octubre de 1814. Poco después las cosas se complicaron y para 1815 José María Morelos fue derrotado y fue también procesado, sentenciado, fusilado y
pues su lucha llegó hasta ese momento, si bien sus causas trascendieron en las siguientes etapas. Etapas de la independencia, resistencia. La tercera etapa de la lucha de independencia fue la que se conoce académicamente como la resistencia. Entre 1816 y 1820-21, según consideremos, pero fue la etapa en que la independencia se vio, pues, digamos, más sofocada, menos lograda y desde luego estuvo a punto de ser derrotada por las tropas realistas. ¿Sí? Para esto, consideremos un antecedente que se remonta al año de 1814, pero que explica por qué en los siguientes años representaron una fase de resistencia y de un estancamiento verdadero de la lucha. Y es que la invasión francesa se prolongó entre 1808 y 1814. Para el año de 1814, las tropas españolas lograron expulsar a las tropas francesas y quitar del trono español a José Bonaparte, y entonces se dio la restauración de Fernando VII. Fernando VII se estableció en el trono español, pues digamos, como le correspondía legítimamente conforme la propia tradición española y de acuerdo con la soberanía de aquella nación. Pero Fernando VII llegó al trono español asumiendo una postura, digamos, absolutista, intransigente, comenzando porque la Constitución de Cádiz, que tenía un carácter liberal y que había sido elaborada por los españoles en 1812, fue abolida por Fernando VII, y entonces Fernando VII dice: yo soy la fuente de las leyes, no puedo aceptar que la Corte de Cádiz me dicte las leyes a mí, que soy el monarca. Con esta postura extrema, absolutista, Fernando VII restableció el modelo tradicional, eliminó la Constitución de Cádiz y asumió un régimen, pues desde luego, imperial, hermético, y además pudo ahora disponer de más tropas españolas para enviarlas a la Nueva España o a otros territorios de América que estaban tratando de luchar por su independencia. Ahora el movimiento insurgente en México tendría que enfrentarse a un ejército español mucho más numeroso y además empoderado, un ejército español entusiasmado porque habían expulsado a las tropas francesas de su propio territorio y tenían, digamos, ese ánimo combatiente. ¿Sí? En este momento, la campaña insurgente se vio muy disminuida, se vio prácticamente abatida, e incluso el general Félix María Calleja fue nombrado durante un breve tiempo, hacia 1816, como virrey de la Nueva España. Esto quizá lo podemos interpretar como una militarización del sistema de gobierno en la Nueva España. ¿Sí? Por otro lado, Fernando VII ofrecía indulto a aquellos insurgentes que depusieran las armas, y quizá bajo la lógica de los líderes insurgentes esto era humillante. ¿Sí? Atenerme a un indulto en el que yo tengo que delatar a mis compañeros, mostrar arrepentimiento, decir sí, me equivoqué, no parecía propiamente una opción desde el punto de vista ético. La única opción que tenían los líderes de la independencia en esta fase de resistencia era seguir luchando por una causa que de cualquier manera conservaba plena legitimidad, la soberanía del país. Ahora bien, ¿quién asumió en este momento el liderazgo? En un sentido muy práctico, podemos decir que Vicente Guerrero, que desde el puerto de Acapulco y en toda la Sierra Madre del Sur sostuvo la resistencia mediante las guerrillas. La guerrilla representa una lucha encriptada, escondida, que trata de evitar la confrontación directa con las tropas enemigas, pero que hace mucha propaganda y mucho ruido para recuperar el apoyo de la población en diferentes poblados. Así, de esta forma, la causa insurgente logró mantenerse viva, quizá
en un estado latente, en un estado de mínima acción, pero de una u otra manera vigente. Una lucha que continuaba viva, una lucha que continuaba sosteniendo la legitimidad de sus causas y que seguía diciendo tenemos que lograr tarde o temprano la soberanía de este país. En ese sentido, también destaca para el año de 1817 la llegada de Francisco Javier Mina. Y es que en España estaban ocurriendo cosas que tenían una relación directa o indirecta con la independencia de México. Allá en España, el monarca Fernando VII ahora enfrentaba a pues opositores liberales, aquellos que defendían la Constitución de Cádiz que el propio Fernando VII había eliminado, aquellos que hablaban de que España debería ya reconocer la independencia de sus colonias y evitar más gastos y más pérdidas de soldados españoles luchando por evitar lo que tarde o temprano iba a suceder. Los movimientos insurgentes tarde o temprano iban a lograr su propósito, porque además contaban con apoyo de Estados Unidos o de Francia o de Inglaterra. Era un desgaste económico, político, humano, seguir sosteniendo un ejército español que en forma inútil procuraba evitar la independencia en colonias americanas. ¿Sí? Con este ánimo llega a México exiliado Francisco Javier Mina, opositor de Fernando VII, y que en Londres se reencontró con Fray Servando Teresa de Mier y ambos acordaron venir a México para apoyar la lucha insurgente. Si bien es cierto que Francisco Javier Mina fue abatido de manera rápida, pero su apoyo dejó una huella, dejó un entusiasmo y de alguna manera en la memoria histórica del pueblo de México, pues Francisco Javier Mina es uno de los próceres de nuestra lucha. Para Fernando VII quizás sería un traidor, como un español que lucha contra la corona española apoyando la independencia de un país como México. En fin, la historia es tan subjetiva en realidad, pero habría que decir que de una u otra manera Francisco Javier Mina era un liberal luchando por una causa liberal como es la independencia de México. Consumación de la independencia, la etapa final y con ello estamos diciendo el triunfo de la causa insurgente. Desde luego que en la memoria de la nación, la independencia de México es un momento histórico sublime que con toda legitimidad se celebra y se conmemora cada año. ¿Sí? México adquirió independencia y con ello soberanía propia y desde luego esto también significa que aquellos que lucharon por lograr esta causa y que entregaron su vida, pues sublimemente se les considera próceres, héroes y se les guarda cierta gratitud. Claro, un análisis más crítico nos podría demostrar contradicciones, errores, límites o quizá cosas con las que no estaríamos precisamente tan de acuerdo, como quizá, por ejemplo, cuando Iturbide al frente de la lucha, pues tenía como propósito que al triunfo del movimiento la soberanía de México se ofreciera a la corona española. En fin, la historia puede tener un análisis desde distintos ángulos, pero si hablamos en un sentido, digamos, muy específico, ¿qué significó la etapa de la consumación? Pues el triunfo de la causa insurgente en el año de 1821. Para ese año, una guerra que ya se había prolongado durante una década en el que los ejércitos enemigos se encontraban desgastados y quizá ya muy propensos a pactar la paz, porque evidentemente, si consideramos los documentos históricos del momento, esto es lo que se refleja. ¿Sí? Por ejemplo, en febrero de 1821, el Plan de Iguala fue una propuesta de Agustín de Iturbide, hasta entonces pues jefe de las tropas realistas, que dirigía hacia Vicente Guerrero, jefe de las tropas insurgentes. En el Plan de Iguala
Agustín de Iturbide le está proponiendo 4 cosas básicas a Vicente Guerrero. Una, el cese al fuego entre tropas realistas y tropas insurgentes. 2, ambos ejércitos que han sido enemigos durante años ahora pueden fusionarse en un ejército con el nombre de Ejército de las Tres Garantías. 3, la misión de este ejército trigarante debería ser tomar la capital de la Nueva España, la Ciudad de México, y proclamar la independencia. Y 4, una vez lograda la independencia, convertir a México en una monarquía, un régimen imperial, ¿sí? Entonces, este momento representa algo muy importante para el éxito de la lucha, ¿sí? En los siguientes meses fue nombrado por el propio emperador Fernando VII, Juan de O'Donoghue, ya ni siquiera como virrey, pero sí como autoridad para ejercer el mando de la Nueva España. Juan de O'Donoghue llega al puerto de Veracruz y en vez de instalarse en la capital de la Nueva España, se mantiene en el poblado de Córdoba y ahí se reúne con Agustín de Iturbide y ambos firman el Tratado de Córdoba. El Tratado de Córdoba tenía como objetivo fundamental proclamar la soberanía de México y en ese sentido, pues Juan de O'Donoghue, firmante, como autoridad que representaba a la corona española, pues estaba dando viada a la legitimidad de la independencia de México. Pero por otro lado, el, el Tratado de Córdoba señalaba que la soberanía de México debería ofrecerse a la corona española, algo sumamente desconcertante para la memoria histórica y hasta la fecha algo que sigue dando pues motivos muy suspicaces para dudar qué es lo que realmente buscaba Agustín de Iturbide, lograr la independencia o entregar como un regalo otra vez la soberanía de México a la corona española, algo finalmente sumamente contradictorio. Pero también otra especulación era la siguiente: Agustín de Iturbide calculaba que al ofrecer el trono de México a la corona española, México como un territorio independiente con sus propias leyes y su propio Congreso, el monarca español, Fernando VII, no lo aceptaría. Y así sucedió. Entonces podría declarar vacante el trono y asumirlo él mismo, Agustín de Iturbide, como ocurrió, porque Iturbide se proclamó emperador hacia 1822 al frente de un trono mexicano independiente. En fin, como quiera que sea, en esta etapa México logró su independencia, aunque el reino español no la reconoció. Fernando VII jamás reconoció la independencia de México y después de su muerte, ocurrida en 1833, la corona española ya pues empezó a considerar que sí debería reconocer la independencia de México. Pero, por otro lado, si España no reconocía la independencia de México, pero otras naciones importantes como Estados Unidos o Francia sí la reconocían. De tal manera que la lucha insurgente había logrado el triunfo en septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante, en efecto, tomó la capital de México y Agustín de Iturbide proclamó la soberanía del país. Has terminado la sesión de la materia. Ahora revisa el video Solución de reactivos correspondiente a esta unidad.